Hola una vez más y gracias por acompañarnos en esto que es Secretos de Ultratumba. El tema de hoy es ¿qué son los grises? Los grises son un tipo de extraterrestre pequeño de entre 120 a 150 centímetros aproximadamente, con el cuerpo enjunto, sin vello ni cabello, con la piel gris, la cabeza muy grande y los ojos negros y enormes, los pabellones auriculares y la nariz de modo de meros orificios, la boca pequeña, casi sin labios y la mente muy poderosa, tanto por sus facultades racionales y superiores a las humanas como por dones psíquicos tales como la telepatía. Ningún tipo de extraterrestre es tan conocido en la cultura popular como los grises, por lo cual su imagen capturada a la fama por el cine y los miles de casos de abducción en el que se les menciona ha pasado a ser la imagen por excelencia de los extraterrestres. Pero, ¿los grises también tienen su lado oscuro? Ya que tanto una multitud de testimonios como algunos ufólogos y otro tipo de figuras respetadas en el tema extraterrestre han planteado que los grises no están aquí por fines loables, sino que han venido para experimentar genética o socialmente con nosotros, pudiendo quizá haber extendido su influencia de una manera más siniestra e intensa en el pasado, a través de tantas civilizaciones que en esculturas, grabados y otras obras han retratado seres inquietablemente semejantes a los grises, seres que en opinión de los más paranoicos pudieron ser realmente los grises, haciéndose a veces pasar por dioses. ¿Cuándo empezamos a hablar de los grises? Fue en el siglo XX cuando comenzó a tomar cuerpo la leyenda de los hombrecitos grises. La comunidad de ufólogos afirma que desde aquel entonces, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, una gran parte a raíz del incidente de Roswell y vinculado a la influencia del cine y los medios de comunicación, ha habido un número creciente de encuentros con extraterrestres con esta morfología. En lo que respecta a los grises, se cree que el primer contacto conocido fue en el incidente de Roswell, ocurrido en 1947 dentro del Nuevo México. Así, junto a los restos del supuesto platillo habrían quedado restos de grises muertos y de ahí el famoso video de la autopsia. Pero otros grises habrían sobrevivido, siendo encerrados en las instalaciones secretas. Sin embargo, la postura del gobierno norteamericano fue que cayó en un globo espía, diseñado para detectar emisiones de pruebas nucleares y soviéticas y con una nueva extraterrestre. Posteriormente el incidente en el contexto de la Guerra Fría se empezó a hablar más de ovnis, abducciones, a lo cual se unió con una desconfianza naciente hacia la transparencia del gobierno norteamericano con respecto al tema, ya que los defensores de la hipótesis ovni afirmaron que Estados Unidos había mantenido y mantenía en secreto los contactos del gobierno con extraterrestres. ¿Cuál fue el primer y más significativo caso de abducción? Esto sucedió en 1961 en un matrimonio estadounidense de Betty y Barney Hill. Presentó la primera denuncia oficial de abducción. En su declaración afirman haber sido secuestrados por unos hombrecitos grises. El encuentro se convirtió en el máximo exponente de los casos de abducción y por sus repercusiones mediáticas, ciertas características constituyó un elemento importante en el incremento de la fiebre popular en torno a las abducciones. A los grises también se les conoce como reticulianos. ¿Por qué? En una de las sesiones del Dr. Benjamin Simon, Betty dibujó un mapa astronómico supuestamente dado por el líder extraterrestre de la nave, que según las exhaustivas investigaciones probó con unos puntos estelares basados en un catálogo estelar de Gliese, de la astronomía aficionada sin título, Marjorie Fish, se podía presentar coincidencias con el sistema estelar binario de los Zeta Reticuli, el cual supuestamente provenía de los grises. Ahora bien, finalmente las interpretaciones de Fish fueron que apagar a la popular revista Astronomy y entonces se suscitó el debate entre los profesionales. Por ejemplo, por una parte estaba Carl Sagan y Steven Soter, decían que el mapa interpretativo de Fish era prácticamente una alineación al azar de puntos aleatorios, pero entre las oposiciones del bando opuesto declara que el Dr. David Sanders, ya que este era estadístico de profesión y además tenía amplios conocimientos de astronomía, había participado en estudios sobre ovnis. Así, desde una perspectiva matemática aplicada a la astronomía, Sanders afirmaba que la alineación, tomada en cuenta los criterios bajo los cuales se efectuó, de Fish, era estadísticamente improbable de ser un producto al azar o de casualidad. Las experiencias con la gente y con los grises. Como tal, no hay unos registros oficiales de encuentros con extraterrestres o las abducciones, pero el Centro Nacional de Información de Objetos Volantes No Identificados dice que Washington mantiene un registro no oficial en cuyas estadísticas se observa que a principios del siglo XX el número de avistamientos reportó era de unos pocos al año, mientras que a mediados del siglo fue de decenas y a principios del siglo XXI de miles. Las terapias de hipótesis de regresión han ratificado que las miles de experiencias reportadas de encuentros con extraterrestres presentan demasiados patrones en común como para desechar la existencia de algo real detrás de las mismas en general. Primero aparece como salida de la nada una luz grande, azul, ámbar, blanca o etcétera,
Luego la luz desciende y las criaturas rodean a la persona poniéndola en una especie de incómodo estado comatoso. ¿Qué piensan los escépticos? En general los escépticos pregonan la hipótesis de que la gente mimetiza, repite historias que se han encontrado por años y que esa sugestión suele plasmarse en complejos episodios alucinatorios, dentro de los cuales la alucinación no es solo visual, sino también auditiva e incluso táctil y olfativa, por lo que parece tan real para el sujeto que en las pruebas para detectar si está mintiendo como el polígrafo, esta parece decir la verdad puesto que está firmemente convencido del carácter real de la experiencia. El neurólogo Steven Novella piensa que los grises son una expresión de los rasgos de la sociedad asocia a la inteligencia elevada, siendo eso lo que explica por qué su imagen es la imagen del extraterrestre por excelencia. El aspecto de los grises manifiesta las características que otorgamos a la inteligencia elevada. La primera de estas sería frialdad y desapasionamiento, estas simbolizadas en el gris de la piel y la boca casi sin labios. La segunda sería que tienen una mayor capacidad para ver intelectualmente la realidad. Eso se presenta por los ojos enormes, ya que los ojos son un símbolo universal de la conciencia y figurativamente estar consciente de algo es ver ese algo. La tercera sería que el predominio de la mente sobre el cuerpo, desde lo físico por lo sexual. Estas cosas se parecían y se verían en la proporción cabeza-cuerpo que los grises en el carácter enjunto y bajito de los cuerpos en la ausencia genital o al menos de genitales visibles. Una vez tomado esto, hablaremos del famoso proyecto Libro Azul. En el año de 1969, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó los resultados de un estudio que lleva más de una década, el cual se hablaba y se había analizado más de 12.000 informes de ovnis. Se trataba del llamado proyecto Libro Azul. Las estadísticas del mismo mostraban que tan solo un 6% de los casos eran inexplicables, en tanto que los demás eran producto de percepciones producidas por psicopatologías o por simples episodios alucinatorios, interpretaciones erradas de fenómenos naturales o de aparatos convencionales, o bien meros fraudes. Por ello se concluyó que los ovnis, el término ovni empezó a usarse gracias al proyecto, no consistían en una amenaza para el país y que los avistamientos habían sido el producto de una leve forma de histeria colectiva. Sin embargo, este pequeño 6% de casos inexplicables bastó para mermar considerablemente la gran escepticismo que el astrónomo J. Allen Hynek, consultor científico del proyecto, tenía al inicio de estas investigaciones. ¿Desde cuándo nos han visitado? Bueno, esta pregunta lo podemos resolver desde el punto de analizar los petroglifos. Pinturas rupestres y obras de arte prehistóricas muestran figuras fácilmente interpretables como los grises. En efecto, esta clase de interpretaciones se han podido hallar en distintas civilizaciones tales como los indios Hopi, los mayas o los aztecas. Interesante que solamente sean estas razas o civilizaciones antiguas sean del norte de América. Un ejemplo impresionante es el de Sumeria, donde se han hallado ejemplos aproximadamente de 6.000 años de antigüedad, entre los cuales hay esculturas que representan seres que, si bien según los intérpretes representan a los criados o sirvientes de los dioses, tienen una apariencia con cuerpos muy enjuntos, grandes cabezas, ojos enormes y miembros alargados, en suma, una apariencia muy semejante a la de los grises. El Majestic 12 fue un proyecto secreto para ocultar a la gente un gran número de incidentes con ovnis que frecuentemente implicaban presencia de restos extraterrestres o incluso extraterrestres vivos, los cuales habrían sido retenidos, temporal o permanentemente, por los militares estadounidenses. El problema es que el FBI afirma que los documentos del Majestic 12 son famosos e incluso la opinión de los ufólogos está dividida. Unos dicen que las incongruencias y defectos de los documentos fueron puestos intencionalmente para desviar, haciéndole pensar a la gente que el fraude sobreabundaba a la opinión pública del tema para sobreeditar a la ufología y para mantener un secreto unos hipotéticos documentos secretos. Otros dicen que son un simple fraude y no se desencantan por las teorías conspiratóricas, y finalmente hay quienes creen que son reales. Hasta este punto, ¿cuáles son las razones para su ocultamiento? Algunas de las teorías y de las hipótesis planteadas son que tienen convenios con los gobiernos. En general, esta línea de pensamiento se cree que aproximadamente durante la Segunda Guerra Mundial, y otros dicen que siglos atrás. Los convenios comenzaron siendo los nazis un ejemplo, ya que supuestamente los grises les habían dado tecnología militar avanzada como la que supuestamente usaban para crear el primer jet de combate casualmente. Estos teóricos dicen que el gobierno de Estados Unidos y otras potencias tienen acuerdos con los grises, en los cuales, a cambio de no mostrarse, dan autorización a los grises para experimentar libremente con los humanos y tomar ciertos recursos. No obstante, se plantea grandes objeciones a esas teorías porque, teniendo una tecnología como para experimentar sin pedir permiso, los grises procuran la autorización de los gobiernos. ¿Por qué, si se supone que se ocultan como pago a los permisos? Los avistamientos de ovnis y las abducciones han reportado un brutal y aún vigente aumento estadístico desde mediados del siglo XX.
La segunda teoría es que nos están estudiando. Esto explicaría por qué se ocultan, pero aún así, si hay avistamientos en efecto, tratan de aparecer lo menos posible porque desean observarnos en condiciones naturales, pero a su vez, de vez en cuando son vistos porque, o bien, cometieron descuidos de camuflaje, o bien se vieron forzados a aparecer tal como se da en las abducciones. Y la tercera y última hipótesis, somos un gran experimento social. Esta hipótesis está muy fantasiosa, pero entre las experimentaciones imaginarias es quizás la más atractiva. Su tratamiento es que desde tiempos antiguos los extraterrestres, los grises y sobre todo y únicamente han influenciado suficientemente a la civilización humana, en el pasado haciéndose pasar por dioses y contribuyendo a la creación de civilizaciones relativamente avanzadas como la maya o la egipcia. En la presente o entregando tecnología a los gobiernos poderosos o cambio de un silencio cuya utilidad radica en seguirles dando la posibilidad de observar cómo la humanidad actúa de forma natural ante sus pequeños aportes que ellos nos dan. Debido a esta supuesta influencia, vemos que en antiguas civilizaciones hay grabados, esculturas u otros elementos que pueden interpretarse como referencia a los extraterrestres, sobre todo a los grises. Ejemplos serían los egipcios que se deformaban las cabezas supuestamente para ahorrar a los líderes extraterrestres, ciertas esculturas mesopotámicas mencionadas arriba, y mayas y aztecas o inclusive el propio Yahvé del campamento hebreo, ya que este parece como una nube ovalada y brillante. Por último, aquí las abducciones se explicarían como experimentos genéticos paralelos, aunque también aportan una dimensión de experimentación social que en aparte, al igual que el incremento de apariciones ovnis, podrían estribar a ver cómo reaccionamos ante apariciones suyas y que a la parte de manifestación de su existencia nunca tienen la suficiente contundencia como para dejarnos estar seguros de sí misma. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, checa la descripción del video. Además, suscríbete al canal de YouTube dando clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones. Esto es Secretos de Ultratumba. Que tengas una aterradora noche. Bye.